Muy buenas noches, les saludo en bendito nombre de tu Señor y Salvador Jesucristo. En esta hora vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4, en el versículo 23 al versículo 24. Y la bendita palabra de Dios nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El tema de esta noche es: con Cristo, un nuevo estilo de vida. ¿Qué es lo que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo? ¿Cuál es esa nueva vida que tenemos después de haber experimentado una vida pecaminosa? ¿Cómo podemos nosotros vivir una nueva vida bajo el cuidado, bajo la protección de nuestro Dios? Sabemos muy bien que el único que cambia al ser humano es justamente Jesucristo. Y esto podemos verlo justamente a través de su obra redentora, aquella obra magnífica que lo hizo por amor a la humanidad. Entonces, ¿cuáles son los resultados que podemos tener entre ese sacrificio de Jesús y lo que pueda experimentar o vivir una nueva vida el ser humano después de haber aceptado a Jesucristo en su corazón? Primeramente, recordar que todos los seres humanos somos pecadores y recordar que el único que puede perdonar pecados es Jesús. Cuando llevamos una vida pecaminosa, entonces siempre vivimos bajo el pecado, bajo la carnalidad, bajo las cosas de maldad, bajo el odio, bajo el rencor, bajo la cólera. Y es algo que no podemos nosotros de alguna u otra manera controlar fácilmente, ¿no? Siempre bajo el pecado, haciendo maldades tras maldades y más cosas malas que buenas, sencillamente porque aún en nuestro corazón no está Dios. La Biblia dice que cuando no somos todavía hijos de Dios, pues somos hijos del diablo. ¿Y por qué dice así? Porque sencillamente el diablo tiene ensimismado la mente del ser humano para que no le resplandezca la luz del Evangelio, es decir, lo tiene sujeto bajo el yugo del pecado. Entonces, esa persona está muerta espiritualmente. Puede trabajar, puede estudiar, puede hacer mil cosas, pero espiritualmente está muerto. ¿Y qué significa estar muerto espiritualmente? Significa sencillamente que su espíritu aún no tiene esa relación con Dios, esa comunión con Dios. O sea, no tiene esa amistad íntima con Dios, porque sencillamente o espiritualmente está apartado de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Pues volver a nacer de nuevo. Hay una historia en la Biblia que se habla de Nicodemo, un hombre conocedor de la palabra de Dios. Y en cierta oportunidad llegó Jesús a aquel lugar y Nicodemo se le acercó para preguntarle qué se podía hacer para poder llegar al cielo, ¿no? Y Jesús le recriminó un poco en cuanto a que Nicodemo, bueno, sabía, era conocedor de las leyes judías, de la palabra, pero no podía él saber cómo llegar al cielo. Y Jesús le dice: tienes que volver a nacer de nuevo. Nicodemo no le entendió, creía que le hablaba de otro tipo de nacimiento, pero Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y un nacimiento espiritual significa justamente que la persona tiene que reconocer que está en pecado, tiene que arrepentirse de su pecado y tiene que pedirle perdón a Dios y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, todo el principio del cristianismo empieza justamente ahí, en que la persona tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Dios y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador de su vida. Entonces, una vez que la persona ya tiene a Cristo en su vida, entonces empieza una nueva vida en Cristo. Primera de Juan 5, en el verso 18, el cristiano ya no practica pecado. Como conocedores de la palabra tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que seguir prácticamente la santidad en Dios. El pecado quedó atrás, ¿no? Y aquí las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, dice la palabra. Entonces el cristiano ya no tiene que practicar pecado. Podrá cometer errores, sí, pero pecado ya no.
porque si peca, bueno, tiene que pedirle perdón a Dios, pero es conocedor. Entonces es muy importante que el cristiano no peque, en lo posible procurar no pecar. Santiago 4:7 nos dice que la única manera que podamos nosotros vencer al diablo prácticamente es cuando estamos sometidos a Dios, es decir, estamos bajo la presencia de Dios siempre, bajo su palabra. Y si estamos sometidos a Dios y bajo su palabra, entonces tenemos que resistir, dice, y el diablo huirá. Entonces el diablo huye cuando tú estás con la presencia del Señor, estás bajo la obediencia de su palabra, estás buscando más de Dios, estás consagrándote más al Señor, a Dios. Entonces el diablo no soporta aún la oración, aún la alabanza. Las cosas espirituales ahuyentan al diablo prácticamente. Entonces todos somos tentados diariamente, tenemos tentaciones, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Por eso es más que bueno alimentar el espíritu para que el espíritu pueda dominar a la carne. Y eso, el alimento espiritual, pues el leer la Biblia, orar, predicar, haciendo las cosas de Dios, consagrándote más al Señor. Estas cosas ayudan mucho al cristiano para que pueda ser fuerte. Entonces, ¿quién es el que nos va a ayudar? Romanos 8:11 dice el Espíritu Santo. Él es el que vivifica nuestro corazón, nuestro cuerpo, nos renueva, nos da fuerzas cada día para seguir adelante. El Espíritu Santo es el fiel compañero, el amigo fiel que siempre está con nosotros. Él es siempre el que está batallando, luchando, guiándonos a toda verdad, dándonos la claridad, la luz, la sabiduría, la inteligencia. Es decir, el Espíritu Santo es todo en la vida del cristiano, ¿no? Nuestro cuerpo se envejece, bueno, nuestro espíritu se vivifica, ¿no? Por eso dice la palabra del Señor que solamente Cristo renueva las fuerzas para poder seguir adelante. Y ya no tener miedo de que podemos estar ya andando en las tinieblas, ya no podemos estar. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses capítulo 1, en el verso 13, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces significa que ya no podemos estar haciendo cosas de maldad, sino que hacer las cosas con claridad a la luz, ¿no? Hablando con la verdad, ya no predominando en la mentira, sino siempre bajo la verdad y bajo la luz. Somos luz en medio de la oscuridad, somos sal a las naciones y somos la verdad, ya no la mentira. Entonces Jesús te da todas estas cosas en bien para que tú puedas llevar esa nueva vida en Cristo. La vida cristiana es un nuevo estilo de vida, es un estilo de amor, de paz. Entonces, si permanecemos en Dios, pues Él nos dará todo, porque somos hijos de Dios. Juan 15:7 dice que si permanecemos en Dios, pues Él nos dará todo. Oramos, le pedimos, el Señor está ahí, nos sustenta, nos alimenta, de alguna u otra manera nos llena del gozo, de la alegría, nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da de su cuidado, sus ángeles nos cuidan. Hay muchísimos beneficios que tenemos como cristianos porque somos hijos de Dios. Entonces, pero requisito permanecer siempre bajo el cuidado de nuestro Dios y haciendo las cosas de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que quitarnos de todo lo malo? Efesios 4 en el verso 22-23 dice que tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, sacar todo lo malo de nuestra vida, de esa vida de pecado, de esa vida de sufrimiento, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces abandonamos el pecado, nos renovamos en nuestra mente y nos consagramos prácticamente para el Señor. Es decir, todo lo malo, todo lo pasado quedó en el pasado, ya no existe. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya no andamos en maldad, ni en odio, ni en rencor, ni en peleas. Efesios capítulo 5:2 dice que debemos de vivir en el amor de Dios, ser sensibles al dolor ajeno, amar y perdonar. Recordemos que Jesús vino a este mundo con dos cosas muy importantes, a imponer el amor y el perdón, ¿no? Cuando en el Antiguo Testamento decían ojo por ojo, diente por diente, Jesús vino y dijo, ama a tu enemigo, perdona a tu hermano.
Y eso es lo que tiene que practicar un cristiano, el amor y el perdón, que sean todos los días, en todo tiempo, ama y perdona, porque la Biblia aún dice, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora como cristianos? Mirar las cosas espirituales, porque dice la palabra del Señor que todo esto es pasajero, todo esto es temporal, pero si miramos las cosas espirituales, pues esas son las cosas eternas. Recordemos que estamos de paso por esta tierra, tarde o temprano nos vamos, y qué mejor que asegurarnos de esa vida eterna en ese maravilloso paraíso que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Entonces miremos siempre las cosas espirituales. En esta nueva vida, mirar siempre a Cristo, que Él sea nuestro guía, nuestro capitán, nuestra fuerza, que Él sea todo en nuestra vida. Y Josué 1:8 nos dice que debemos de vivir bajo la obediencia a Dios y a su bendita palabra, que meditemos su bendita palabra día y noche, ¿no? Y si hacemos esto, seremos bendecidos y prosperados en todo. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte en todo, pero Él necesita vivir en tu corazón. ¿Quieres una nueva vida? ¿Estás cansado de esa vida de sufrimiento que llevas, esa vida de pecado o ese vicio que tienes de drogas, de prostitución, de alcoholismo, en fin, de tantas cosas que el diablo te tiene ensignecido, te tiene atado? Pues la solución es Jesucristo. Si tú deseas en tu corazón recibir a Cristo, se puede hacer por medio de la fe. Si tú crees, eso es fe. Si tú en esta hora crees que Jesús te puede dar ese regalo de salvación, puedes recibirlo en tu corazón. Y yo te puedo ayudar a través de esta oración de fe para que recibas al Señor Jesús, que dice así: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón. Te doy gracias, Jesús, porque tú dices tu vida por mí y me diste, Señor, el regalo de salvación. En esta hora te abro mi corazón para que entres en mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con sinceridad, el Señor Jesús perdonó tus pecados, eres hijo de Dios, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, pasas a ser parte de la familia de Dios. Te invito a que leas la Biblia, que es la palabra de Dios, y que te acerques a una iglesia cristiana también donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y puedas de esta manera empezar esa nueva vida en Cristo, como lo que estamos predicando en esta noche, con Cristo un nuevo estilo de vida. Tu vida cambiará, el Señor cambiará tu vida. Todo lo pasado quedó en el pasado. Dios te ayudará a renovar tu mente, tu espíritu, tu corazón, tu cuerpo, y empezarás prácticamente una nueva vida al lado o con la presencia de nuestro Dios. Así que te animo, sé fuerte y valiente, como dice Josué, medita en la palabra del Señor, acércate a Dios. De repente te has alejado, Cristo te está esperando con los brazos abiertos, de repente quieres reconciliarte. A través de una oración puedes hacerlo también, reconcíliate con el Señor. Nunca es tarde, el Señor siempre, todos los días, está tocando las puertas, como dice Apocalipsis 3:20, aquí estoy tocando, dice la puerta. Si alguien me oye, llama y me abre, entraré, dice, y cenaré con él y él conmigo. Jesús es bueno, Dios es maravilloso, recuerda, Él te ama, más allá de tu pecado, más allá de tu sufrimiento, más allá de tu enfermedad, más allá de todo lo malo que estás pasando, de tu prueba y de tu lucha. Pues quiero decirte que Jesús está contigo. Ten ánimo, levántate, no te quedes ahí tirado, como si dice Jesús te extiende la mano. Dios te ama y Dios te perdona también y te da una nueva oportunidad de vida. Así que adelante, sigamos luchando, batallando, corriendo esta carrera de la fe, que el Señor tiene un galardón, un premio grande para cada uno de sus hijos. Los animo en esta noche, cada uno, cristianos y no cristianos, ¿no? De repente aquellas personas que son solamente oidores de la palabra del Señor, les animo, sigan escuchando la palabra del Señor, pero el deseo de Dios es que Él quiere vivir en tu corazón. Jesús quiere morar en tu corazón para que puedas vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Hasta aquí este mensaje. Que la paz, el amor, la felicidad, el gozo de Dios esté en cada uno de vosotros y que la presencia del Todopoderoso los acompañe. Les habló el pastor misionero Pablo Freddy González Ruiz, y que Dios me los bendiga. Amén.